Buenos días, hermanos. El 24 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Evolución. Y efectivamente, estamos conmemorando la conjunción de todas las teorías y de todos los planteamientos que sostienen que el universo, desde sus inicios hasta la actualidad, es una suma de cambios permanentes en el cual la superación, lo mejor es lo que va quedando y lo demás va desapareciendo, ¿no? En el caso de las plantas y de los animales, igualmente habría muchos cambios y mutaciones que van apareciendo de acuerdo a los cambios también medioambientales, pero las especies débiles, las especies que no se adaptan del todo, se extinguen y van quedando las especies más fuertes, las mejor adaptadas. Por lo tanto, en la ley fundamental del universo sería la ley del más fuerte. ¿Será esto así? Efectivamente, la ley que manda en este mundo es la ley del más fuerte. ¿El débil está condenado a extinguirse? Veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre este polemiquísimo tema. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras acerca del origen, del inicio de los inicios, del comienzo de los comienzos? Plantea dos cosas fundamentales. Lo primero es que había tinieblas, no había luz. Todo era tinieblas. Y en esas tinieblas había una especie de desorden y caos. Y entonces la primera creación del Señor es la luz. Muy bien, esto fue escrito hace miles de años, cuando el hombre todavía no contaba con los instrumentos y los avances científicos que muy posteriormente se tuvo. En la actualidad contamos con muchos instrumentos muy modernos que nos permiten ver, entre comillas, cómo fue ese origen. Y vemos, según estos datos científicos, que antes de este universo como lo conocemos, no había nada. Había tinieblas. Y había un desorden, claro. Según la teoría científica, hay un instante en el cual, en esa nada, en esas tinieblas, se produce un enorme Big Bang o una enorme gran explosión. Ese es el origen del universo para la teoría científica. La gran explosión. Es decir, esas partículas que estaban desordenadas se van acercando y se van acercando a un punto tal que explosionan y producen esta gran luz. El universo se inicia con la luz de la gran explosión. Una enorme, una increíble luz. Los escritos bíblicos fueron hechos hace miles de años, repito, y nosotros no contábamos con el conocimiento actual ni los instrumentos actuales, y sin embargo también dice que lo primero que apareció fue la luz. Así que la ciencia está comprobando, está verificando lo que la Biblia dice, ¿o no? Lo demás es interpretación, incluyendo en la propia escritura podemos encontrar interpretación, pero lo concreto,
Lo de fondo es que no había nada y lo primero es la luz. Y la ciencia verifica que antes no había nada, antes de este universo, y que lo primero que ocurre es la gran explosión, la gran luz. ¿Ok? Seguimos. Génesis capítulo 1, versículo del 6 al 8. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Luego de la gran explosión, ¿qué ocurre? Actualmente se dice que el universo está en una expansión, la cual terminará en algún momento y empezará una contracción del universo. Hasta que nuevamente se siga contrayendo hasta que todo el universo se contraiga nuevamente en un tamaño de una canica y se produzca otra gran explosión que vuelva a producir una expansión. Y así sucesivamente está el universo indefinidamente. Bien, entonces estamos en una de esas expansiones. Ha habido un Big Bang y estas partículas, esos mesones, esos neutrinos, salen disparados al infinito. Obviamente la temperatura pues es infinitamente alta en ese instante del Big Bang. Pero conforme las partículas viajan en el universo frío, pues estas partículas con esa baja de temperatura también disminuyen la velocidad de su viaje. Y esa disminución de la velocidad está muy relacionada con la masa. Hay una ley de la física que dice: a mayor velocidad, menor masa; a menor velocidad, mayor masa. Eso quiere decir que estas partículas van creciendo, entre comillas, en su viaje en el universo. Y su viaje es cada vez más lento, lo cual permite que estas partículas puedan interactuar entre ellas, porque ya su velocidad no es esquizofrénica. Entonces sí puede haber una pequeña atracción entre ellas y se van a juntar, van a chocar, qué sé yo, y entonces se va produciendo partículas más grandes hasta que finalmente se producen los átomos. Una vez que tenemos los átomos, tenemos la materia. Y esta materia está viajando en el universo infinito, frío, y eso va a significar que lo que nosotros conocemos ahora de las leyes físicas se produzca en la realidad. Es decir, la materia estaba en estado plasmático por la elevadísima temperatura. En su viaje pasamos del estado plasmático, al enfriarse, pasamos al estado gaseoso. Y entonces todo el universo está en forma de gases. Imagínate, por ponerte un ejemplo y para más o menos entender las cosas, imagínate el fierro, ese metal que tú conoces, imagínatelo en estado gaseoso. Así estaba el universo en esas circunstancias. Toda la materia estaba en estado gaseoso por la elevada temperatura. Pero si sigue viajando en el universo frío, si sigue bajando la temperatura, entonces, lógicamente, los gases van a pasar a líquidos. Y entonces, este es el momento relatado por esta segunda lectura. El momento en el cual se produce la expansión, separando las aguas, los líquidos, y sobre todo las aguas que están en estado gaseoso, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos como nubes y toda esa parte de las aguas, entre comillas. Porque, ojo, no estamos hablando solamente del agua. Cuando en la Biblia se habla de las aguas, se está hablando de todos los líquidos, donde el papel importantísimo lo tiene el agua, obviamente, ¿correcto? Muy bien, entonces estamos en ese segundo día que está siendo también comprobado por datos científicos, ¿no? Estamos pasando al estado ya líquido, ya incluyendo algunos aspectos del estado sólido de la materia. Veamos qué más nos dice las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo del 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra,
y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y entonces sigue el proceso que mencionábamos momentos atrás, en el cual ahora los líquidos comienzan, al enfriarse la temperatura, comienzan a pasar al estado sólido. Júntense las aguas y aparezca lo seco. Lo seco es lo sólido. Y entonces tenemos los mares, tenemos los ríos. Se completó el ciclo del agua. Teníamos agua en las alturas, en forma gaseosa, pero ahora ya también hay en forma líquida, sobre sólido, sobre tierra. Y entonces esa agua propicia la formación de las plantas, propicia la aparición de lo verde. ¿Me puede contradecir esto la ciencia? ¿La ciencia puede decir que esto no es cierto? Por supuesto. Si nosotros queremos buscarle las 5 patas al gato, se las vamos a encontrar. Y podemos agarrarnos de una palabrita, de una comita, o de que le llamó o no le llamó mal, y por qué le llamó mal, qué sé yo. Cosas que de repente ni estuvieron en el texto original. Pero lo concreto es que en el texto original, en la Biblia, desde tiempos ancestrales, se habla de la creación y se habla de días o de etapas. Y la ciencia me puede contradecir, me puede decir que es falso, que las plantas se producen cuando hay agua. Estamos viendo que el agua estaba en forma gaseosa y ahora ya se produce el agua líquida, separándose de los sólidos. Entonces tenemos mares, ríos y tenemos tierra, la que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eso pues propicia que efectivamente comiencen a aparecer las plantas. Absolutamente lógico y científico. ¿Ok? Seguimos. Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día 4. En el 4º día se nos plantea la creación de las estrellas, del sol y de la luna. Las lumbreras. Una lumbrera especial para el día, el sol, y otra lumbrera especial para la noche, la luna. Y bueno, acá sí me pueden decir, un momentito, ¿cómo es que primero se crean las plantas, ¿no? Y después que se han creado ya las plantas, hay hierba, hay árboles con fruto y todo, recién después se crea el sol y las estrellas? Efectivamente, aquí parecería que hay algo contradictorio y algo no científico. No puede ser que primero se hayan creado o que primero hayan aparecido sobre el planeta Tierra las plantas y que después haya aparecido pues el sol y las estrellas, los astros en general. Obviamente esa etapa tuvo que haber sido anterior. Pero recuerden ustedes que la Biblia no fue escrita en las primeras etapas de la historia, sino que se transmitía a través de la palabra, por generación en generación. Así que tranquilamente puede haber habido un error en cuanto al día, digamos así, en el que aparecen estos astros
Y si yo pongo este cuarto día como un segundo día, encaja perfectamente con lo que la ciencia me puede decir. Y aún en el caso de que lo querramos tomar así, al pie de la letra, pero no, acá dice el cuarto día y por lo tanto esto es mentira. Esto es mentira. Solamente porque me dijeron que esto es al cuarto día, que esto se hizo al revés. ¿Es mentira? Vamos a verlo en el macro, veámoslo en toda la secuencia. Entendamos el todo y si ese todo es incoherente, entonces te doy la razón, ¿no? Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aves ser vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aves produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego de la aparición de las plantas, viene la aparición de los animales, todo tipo de animales. Los mares se llenan también de animales y los cielos igualmente de aves que pueden volar. Seguimos en una secuencia lógica en la cual nosotros, claro, podríamos agregar que antes de los animales, antes de las plantas, debieron aparecer los microorganismos. Ahora podríamos entender eso sin ningún problema. Luego de los microorganismos, las plantas, luego de las plantas, los animales. Nuestro conocimiento actual nos permite entender perfectamente eso. Y debe haber sido así, ¿no? El tema nada más es si esto ha ocurrido por sí solo, todo, o efectivamente hay un plan y un proyecto y hay un ingeniero que está o que en ese momento realizó ese proyecto, ¿no? Lo concreto es que luego de las plantas aparecen los animales y pueblan la tierra, cada uno de ellos con su respectiva especie, ¿no? Seguimos. Génesis capítulo 1 del 24 al 31. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y bueno, después que aparecen todos los animales y las bestias, Dios crea al hombre, a imagen y semejanza de él. Y aquí viene otro punto polémico. Dice las Escrituras que lo puso al hombre para señorear la tierra, para dominar la tierra. Y entonces, esto ha sido tomado de muchas maneras, de acuerdo a la conveniencia, diríamos mejor. Así que si el hombre es el rey de la creación,
Entonces el hombre tiene derecho a hacer lo que le da la gana sobre el planeta. Primera cuestión, que él fue colocado para señorear, para ministrar, no para destruir, no para depredar, no para esquilmar. El hombre equivocado, el poder que tiene. Porque, seamos honestos, alguien podría decir, oye, pero el hombre no es que haya sido puesto como el rey de la creación, es uno más. Es cierto, el ser humano es uno más dentro del gran cosmos. No somos sino una partícula de polvo, pero veamos, observemos a nuestro alrededor. ¿Quién domina la Tierra? ¿Los elefantes? ¿Por ser grandotes? ¿Los leones? ¿El rey de la selva? ¿Es el que domina la Tierra? ¿Los monos? ¿Los delfines? El hombre domina la Tierra como ningún animal antes de él pudo haber dominado. Digamos en la época de los dinosaurios, según se dice, ellos dominaron la Tierra por su tamaño y por lo que fuere. Pero los dinosaurios no dominaban los ríos, no dominaban propiamente el planeta, dominaban por ser el más grandazo, el más agresivo, qué sé yo, y punto, nada más, pero no era un dominio sobre el planeta. El ser humano sí domina el planeta a su gusto. Entonces sí, pues, tiene un poder especial que ya lo anticipaba la Biblia. Sojuzgatla. Y el hombre ha utilizado esa palabra para sojuzgarla, pero de mala manera, para sacarle el máximo beneficio egoísta, sin pensar en el todo. Hemos hablado en varias oportunidades acerca de que hay que conservar el equilibrio que hay entre plantas, animales y microorganismos y todo. Pero el hombre no le interesa. El hombre solamente busca su beneficio económico y punto. Así que se ha convertido en un mal rey de la creación, en un destructor de la creación. Pero eso no quita argumentación a lo que estamos hablando el día de hoy. Ahí se señala en las Sagradas Escrituras que al final de todo, el que va a gobernar la tierra es el hombre. Y lo estamos viendo, se cumple también. Y no precisamente por la ley de la selva que hablábamos al inicio, la ley del más fuerte. El ser humano no es que sea el más fuerte. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías, que es un escritor muy posterior, lo dice clarísimo. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Clarísimo, contundente. Que tú le puedes llamar Jehová, Yahvé, Alá, Tao, como tú quieras. Pero Dios es el creador. Contundente. No hay nada que agregar ahí. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí hay dos cosas. Primero, que Juan, el autor de este texto, es el apóstol amado. Y paraba con Jesús para arriba y para abajo, preguntándole cosas acerca del fin del mundo, acerca de cómo es el cielo, cómo son los ángeles y qué sé yo. Por eso es que Juan conoció cosas mucho más profundas que los demás apóstoles. Él es el autor de Apocalipsis y él es el que afirma esto de acá. Y lo segundo es que aquí se dice que Jesús estuvo desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la creación. Unido a esto es el tema de por qué fue creado el mundo y para qué fue creado el mundo. La pregunta es tanto para los creacionistas como para los evolucionistas. ¿Por qué y para qué se forma el mundo? ¿O no hay un para qué? ¿O las cosas se dan y por ensayo y error se va dando las cosas? ¿Es así?
¿No es que las cosas tienen un fin? Una de las características fundamentales del ser humano es que tiene la capacidad de planificar. Ningún otro animal la tiene. Ningún animal puede decir, bueno, yo me voy a casar dentro de 3 años, voy a tener un hijo, pero solo uno de acá a 5 años y cosas por el estilo. Nadie, ningún animal puede hacer eso. Solo el humano tiene la capacidad de hacer un proyecto, de hacer un plan y ejecutarlo, por supuesto, para lograrlo. Bueno, pues, ¿para qué se creó el mundo? Se creó para Jesús. La frase de "y todo fue hecho por Jesús" es a veces mal entendida por algunos hermanitos, y pueden encontrar en internet ustedes que Jesús fue el que creó el mundo. Todo fue hecho por él y nada hubiera sido hecho sin él. Y eso se interpreta entonces como que Jesús es el que creó el mundo. Y si no hubiera habido Jesús, él no hubiera creado nada, nadie hubiera creado nada. No. El creador del mundo y del universo es Dios Padre, Creador, Todopoderoso. Lo que pasa es que un padre, cualquier padre, se saca la mugre y hace todo lo posible por sus hijos. Todo lo que hace lo hace por sus hijos. Y por esa razón, Dios Padre Creador creó este universo por Jesús y para Jesús. Y entonces ahí sí encaja todo. Encaja todo porque todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar en este mundo tiene que ver con ese plan, con ese proyecto de que este mundo es para Jesús. Y por eso Él mismo tuvo que venir, entregar su vida y todo lo demás para tratar de que por lo menos algunos humanos puedan rescatarse de la pobredumbre en que vivimos, puedan rescatarse del jolgorio del demonio. Algunos humanos entiendan el porqué y el para qué de las cosas. Así que, hermanito, tú puedes finalmente tomar la decisión de creer o no creer en la creación o en la evolución. A pesar que hay preguntas sueltas para los evolucionistas. Primera pregunta: si es verdad que el hombre no es sino un fruto de la evolución, podemos ver aquí tenemos una imagen, ¿no? Cómo es que el mono se va transformando poco a poco y vamos teniendo cada vez más una especie de animal que se le parece más al ser humano, ¿cierto? Bueno, una de las preguntas sueltas es: ¿y qué pasó con esos otros homos intermedios? Solamente vivieron unos 10 o 20, porque solo se han encontrado algunos restos y se dice, ya, este encaja aquí, este viene acá, este viene acá. Correcto, esta es la evolución. Acá está, demostrado. Sí, correcto. Ya, pero ¿y qué pasó con esos intermedios? ¿Por qué toditos los intermedios desaparecieron? Y solamente existieron y existen en gran cantidad, en masa, hasta el día de hoy, los monos y los humanos. ¿Cómo es que los monos sí sobrevivieron a todos los problemas medioambientales? Por otro lado, no solamente del paso del mono al hombre, sino cómo es que esos cambios que se fueron dando en los animales no produjeron también seres intermedios. ¿Por qué no hemos encontrado huesos de intermedios entre especie y especie de los demás animales? En esos casos sí hubo un salto, sin intermediarios. Por otro lado, si esto es evolución, ¿por qué no continúa? ¿Por qué no siguieron evolucionando de los diferentes animales, incluyendo el hombre? ¿Por qué no han seguido apareciendo nuevas y nuevas especies? Una especie superior al hombre, que ahorita al planeta le haría falta. Pero muy aparte de las posiciones que se puedan tomar, la pregunta es ¿por qué y para qué evoluciona el universo o se crea el universo? ¿No hay un porqué y un para qué de las cosas? ¿La vida de los seres humanos no tiene que tener un porqué o un para qué? Todos tenemos un porqué y un para qué. Se crea una empresa con un porqué y un para qué. Se funda una institución con un porqué y para qué. Tú entras a un trabajo, hay un porqué y un para qué. Entras o quieres ingresar a una institución superior de educación, hay un porqué y un para qué. En todo hay un porqué y un para qué. Qué raro que el universo no tenga un porqué y un para qué. Tu vida tiene un porqué y un para qué.
Por lo menos la mayoría de las personas. Hay indudablemente mucha gente que no tiene un porqué y un para qué. Vive por vivir. Es cierto, también lo hay. Pero está viviendo como animalito, ojo, no como ser humano. Porque el ser humano tiene esa capacidad, tiene la capacidad de planificar. Ninguna otra especie, ni el elefante, ni el perro, ni el delfín, ninguna otra especie puede decir, este año voy a hacer esto y dentro de 3 años voy a hacer lo otro, y así sucesivamente. Solo el ser humano tiene esa capacidad, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, por eso. Y entonces nosotros tenemos un porqué y un para qué. Que si tú no lo has descubierto, tienes que tratar de descubrirlo. Nuestra vida no puede ser solamente mejora continua. Cada día ser mejores. Y en ese ser mejores, los seres superiores y más fuertes son los que sobreviven. Los débiles están condenados a aceptar lo que digan los fuertes, los que tienen el poder. Como ahora, y con los virus y las vacunas, pues simplemente tenemos que aceptar lo que dicen los que tienen el poder. Nosotros sí creemos que el ser humano tiene que tener un porqué y un para qué. No puede ser que vivamos por vivir. Toda la humanidad que viva por vivir. Que lo único que interese es que cada vez la sociedad sea mejor, entre comillas. Porque vemos que esa posición de los evolucionistas, que hablan de la ley del más fuerte, de la ley de la selva y de la ley de la mejora continua, lo que están demostrando en la realidad es todo lo contrario, porque en la sociedad no vemos una mejora continua. Sigue habiendo miseria, sigue habiendo ignorancia, sigue habiendo explotación, abuso, injusticia. ¿Dónde está la mejora continua? Tu hermano, toma la posición que tú quieras. Puedes aceptar uno u otro criterio, no hay problema. Pero lo que deberías hacer es encontrar tu propio porqué y para qué estás viviendo. El porqué y el para qué de la creación, el porqué y el para qué de mi creación, de mi existencia personal, y encajen en ese destino. Vivir por Cristo y para Cristo. Ese es el objetivo final de esta historia. Que tengan un bonito fin de semana, una buena semana. Bendiciones. Son maravillosas y esto lo sé muy bien por la palabra del Señor. Fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios.